Analista político, exdiputado local de Ciudad de México y autor del libro Radiografía del Sistema Político Mexicano. Uciel, un gusto saludarte desde acá, desde Sonora. ¿Cómo estás? Hola Miriam, muy buenos días. Pues muy contento de saludarte, saludar a tu auditorio y bueno, pues platicar de este tema interesante que vamos a abordar hoy. Sí, lo titulaste este artículo que me parece muy interesante, Inflexión en el sistema de partidos, y hablas sobre algo que ya está muy próximo a ocurrir, que es las elecciones que se van a celebrar en Coahuila y Estado de México, que son estados históricamente priistas y que hay mucho en juego y mucho detrás de este proceso, ¿no, Uciel? Claro, justamente creo que estamos viendo una coyuntura Ujú. pues muy particular, ¿no? Bueno, desde 2018 que se ha venido viendo un agotamiento en algunos partidos históricos, ¿no? Como fue en este caso el PRI, que todavía mantiene algunos bastiones como lo es hoy Coahuila y Estado de México, y sin embargo se empieza a ver, sobre todo aquí en el Estado de México, se empieza a ver ese empuje hacia un cambio en estados donde no había alternancia, ¿no? Ha pasado prácticamente un siglo y no ha habido alternancia, al menos en lo que corresponde a los gobiernos estatales, ¿no? Las elecciones por las gubernaturas, y eso naturalmente va a significar un punto de quiebre, o ese punto de inflexión, no solamente en el caso del PRI, ¿no? Sino de todo el sistema de partidos, por todo lo que implica, no solo a nivel electoral, sino de la propia conformación de las estructuras de estos partidos políticos. Ujú. Estructuras que en específico en estos estados, sobre todo las estructuras priistas, pues tienen un contexto de varias generaciones que han estado votando justamente por él. Yo creo que ahí, Uciel, no sé qué tú pienses, pero sí es importante y ahí para Morena es muy importante, pues básicamente, ¿no? Llegar o poder ganar estas elecciones de estos dos estados, ¿no? Claro, justamente algo de lo que se habla en este artículo, Ujú. y es un tema fundamental para la vida de los partidos políticos. Hablando de estructuras, bueno, pues conocemos que el PRI, desde sus inicios, desde su fundación, y sobre todo allá por el tiempo de Lázaro Cárdenas, pues fue un partido construido de una forma corporativa. En esta estructura corporativa pues se aglutinaban las centrales obreras, campesinas, las populares, ¿no? Lo que conocemos como la CTM, la CNC, la CNOP, estos gremios sindicales que sin embargo en los últimos años, sobre todo en estos últimos 4 o 5 años, se han movido de manera drástica, ¿no? Podemos ver en la elección de 2021, por ejemplo, hubo un intento de hacer dos partidos de corte sindical muy importantes que, si bien no lograron el registro a nivel nacional, sí dejan un precedente Ujú. de cómo se han movido estas estructuras, ¿no? Hablamos propiamente de lo que fue RCP y lo que fue Fuerza por México, de cortes, pues sí que vienen, Ajá. uno por el lado de lo que es el CENTE y otro que fue una división de la CTM, ¿no? La CATEM. Y también podemos ver que hace no mucho, creo que fue justamente en 2021, el propio líder de la CROC, ¿no? Diciendo que era un momento de libertades sindicales y que llamaba a dejar de votar corporativamente por el PRI. Entonces, este tipo de movimientos que se empiezan a generar, naturalmente van a incidir en esta elección, donde podrían estarse ya desacoplando varias estructuras corporativas del voto priista, y aquí valdría la pena preguntarse, pues, quién las va a acaparar, ¿no? Si Morena va a tener la capacidad posteriormente de poder aglutinarlos, o se van a seguir yendo por la vía libre a querer conformar nuevos partidos. Ujú. Y esto obviamente va a significar un debilitamiento en las estructuras o
los pilares, ¿no?, estructurales del PRI. Tú mencionabas por ahí en tu artículo que el PRI lo que busca con los cimientos operativos que aún tiene es la supervivencia, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en general ya en un contexto nacional en caso de que el PRI pierda estas 2 gubernaturas? Bueno, yo creo que si pierde las 2 va a ser un golpe bastante fuerte, muy, muy duro, porque estaremos por primera vez viendo que un partido histórico de ese tamaño no tenga gubernaturas más que en este caso le quedaría Durango, ¿no?, que fue lo que se ganó en 2021, y partidos como MC, que son partidos más chicos, pues le estarían ganando en ese sentido, ¿no? Eso habla mucho, y sobre todo hablar de que en el caso del Estado de México es la entidad federativa con el padrón electoral más grande entre todas las entidades federativas de nuestro país, y quedaría fuera completamente de ese espectro, donde pues ya Morena lidera en la mayoría de estos estados clave para la elección de 2024. Nosotros los tiene MC, que curiosamente para esta elección decidió no participar, salvo en el caso de Coahuila, en diputaciones, y que eso va a inclinar la balanza. Podríamos inclusive pensar que esto ya podría ser una medición hacia el 2024, si se puede convertir en una contienda de dos bloques, ¿no? A diferencia de lo que vimos en 2018, que fueron tres bloques, podríamos ver una elección a 2, con la participación de todos los partidos en estos 2 diferentes bloques, ¿no? Lo que es la 4T y la oposición. Y va a significar mucho en el PRI porque, vamos, si se perdieran las 2 gubernaturas, pues sí corre el riesgo, ¿no?, de convertirse, si no de desaparecer, sí convertirse en un partido pequeño. Y en caso de preservar Coahuila, que es donde se ve un poco más apretada la elección, es muy probable que sea precisamente Coahuila quien determine pues la renovación interna del PRI. Ya hemos visto, ¿no?, que ha habido estos estires de afloja en el liderazgo del PRI, el rechazo que hay internamente a la dirección de Alito Moreno, que probablemente, ¿no?, en el caso de Rubén Moreira pueda ser tal vez quien encabezara pues esta renovación interna, ¿no?, o al menos desde su bloque. Podría ser, ¿no?, que Coahuila sea pues el salvavidas interno del partido. Oye, y entonces ya para la elección presidencial, en este caso, si este supuesto fuese una realidad, porque lo haces como pregunta al final, ¿no? Dices, ¿sería entonces el PAN quien encabece la candidatura, pues si van en alianza o no sé qué tanto le convenga, ¿no? También ir en alianza con el PRI. Claro, fíjate que eso es bastante interesante y de preocuparles incluso, yo creo que al interior del PRI, porque presentarse ante esta elección donde van coligados y ver una derrota contundente para el PRI, pues quien se sentiría tal vez con la capacidad de ser quien encabece y que lo inclusive se empieza a ver ahora que hacen sus propios sondeos, que podría ser el PAN el que encabezara la candidatura de esta coalición, donde pues Claudia X González pues ahora nos lleva mano, y eso sería también un golpe muy duro internamente, ¿no? De por sí se veía para esta elección de 2023, pues que por ejemplo en el Estado de México había una pugna muy fuerte por quién iba a encabezar esta coalición. Al final pues se entendía que si el PRI era el partido gobernante, pues tenía que ser quien encabezara la elección. Sin embargo, esto podría cambiar completamente para el próximo año, sobre todo porque se ha visto este agotamiento, este desgaste en el PRI, y que incluso no solamente hablamos de que pues es el PAN el único que ha ganado gubernaturas dentro de esta coalición, sino que ha ido perdiendo mucho terreno a nivel nacional el PRI en cuanto a votos, ¿no? El PAN le ha superado el número de votos a nivel nacional. Oye, pues como decimos coloquialmente, Uciel se va a poner bueno. Ya estamos frotándonos las manos, se va a poner muy bueno, muy interesante este panorama. Por lo pronto te agradecemos mucho esta intervención. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? ¿Cómo estamos al tanto de los contenidos que publicas? Claro,
Bueno, pues me encuentran en redes sociales, en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Uziel Medina M, Uziel con Z, todo de corrido. Y pues sí, como dices, pues estamos frotándonos las manos a ver qué pasa. Es un tema muy interesante y pues Sí. espero que a la audiencia le resulte también atractivo para ir preparando, ¿no?, el camino hacia 2024. Así es, y seguramente así será. Muchísimas gracias, Uciel. Te enviamos un saludo desde Sonora. Que estés bien.